Listo. Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día vamos a predicar un tema que tiene que ver con la conciencia. El tema va a ser procurar una conciencia irreprensible delante de Dios. Y va a estar basada en Hechos capítulo 24, versículo 16. De una manera, este tema tiene que ver con seguir creciendo en la santidad del Señor, ¿sí? Hemos también mencionado constantemente también, ¿no?, que la vida cristiana, cuando alguien dice, yo he sido perdonado por Dios de mis pecados, cuando alguien dice, yo he sido justificado por Dios y ahora sé que soy cristiano, pues se muestra y se ve con una vida de constante crecimiento en la santidad. Así que vamos a darle a este tema también, mis hermanos, estar concentrados, estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir, y vamos a iniciar mediante la oración. Amén. Acompáñenme, por favor. Amado Padre, una vez más, dándote a ti las gracias por tu gracia y por tu misericordia, pero que al mismo tiempo, Señor, tú nos das oportunidades para poder seguir creciendo en conocer más tu palabra. Tú nos das siempre, Señor, esos tiempos que también tenemos que nosotros organizar para poder escudriñar tu palabra, para poder profundizar en ella, para aprenderla, Señor, y sobre todo ponerla por obra, Señor, obedecer esa palabra tuya. Tu palabra constantemente nos dice que no solamente debemos ser oidores de tu palabra, sino que debemos ser hacedores de esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque tú nos has brindado este conocimiento. Gracias, Señor, porque tú nos iluminas con tu presencia. Y también te pedimos, Señor, en este momento, que tú nos puedas ayudar a ser iluminados, Señor, a poder entender de tu palabra, a poder estar atentos a tu palabra, Señor, y que también, en mi caso, Señor, puedas ayudarme para poder llegar con un mensaje, Señor, para que tú puedas organizar mis ideas, Señor, y el estudio también de esta palabra, y poder, Señor, llegar a todos mis hermanos y a todos también aquellos que van a escuchar posteriormente de repente esta prédica. Gracias, Señor, porque tú permites todas las cosas, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, entonces, amados hermanos, como decíamos, este tema tiene que ver con la santidad, con el crecimiento en la santidad en el Señor, porque de hecho que hablar de la conciencia es hablar de cómo está nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de conciencia, también se refiere a cuando en algunos pasajes dice cómo está nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Y hay algo que en el título ya nos está diciendo algo muy importante, ¿no? Dice procurar. Hay algo que demanda de una acción, o sea, demanda de una decisión de nuestra parte, dice procurar, y ese procurar está en el sentido personal, o sea, cada uno somos responsables de cómo estamos delante del Señor, y dice procurar una conciencia irreprensible. Eso es muy importante, ¿sí? Es una conciencia irreprensible, y hay algo más que añade, delante de Dios. Lo vamos a ver esto según el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16. Vamos a usar un solo versículo para poder ver el tema de la conciencia. Pasemos a Hechos, capítulo 24, versículo 16. Y ahí, por favor, también ustedes síganme en sus Biblias. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? De hecho, el versículo añade algo más, ¿no? Delante de Dios y también delante de los hombres. Y vamos a ver entonces eso de acuerdo a el tema que vamos a predicar el día de hoy. El tema de la conciencia delante de Dios, una conciencia irreprensible delante de Dios, lo vamos a ver en tres partes, ¿sí? Una primera parte, vamos a ver qué nos enseña según el contexto, o sea, según el mensaje de lo que está hablando aquí, el que está hablando es el apóstol Pablo, y vamos a ver el contexto de por qué mencionó esta frase en el versículo 16 del capítulo 24 de Hechos. En el segundo punto que vamos a ver es el significado de la conciencia. ¿Qué significa conciencia? ¿Sí? Claro, de hecho, de una manera bíblica, ¿no? O sea, ¿qué significa la conciencia desde el lado de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios en cuanto a lo que es la conciencia?
Y un punto número 3, aquí déjenme rapidísimo corregirlo, está mal, aquí un punto número 3 será, ¿cuál es la aplicación de este tema en nuestra vida? ¿Cuál es la aplicación de este tema de la conciencia en nuestra vida cristiana? ¿No es cierto? ¿Cómo nosotros debemos reaccionar ante este conocimiento que vamos a aprender el día de hoy? O algo que vamos a recordar también, porque hemos mencionado muchas veces también en cuanto a la parte de la conciencia. Como una introducción, de una manera general el tema, la escritura en cada parte de la Biblia y en algunos pasajes de repente de una forma más explícita, nos anima a desarrollar una vida de autoexamen constante en la fe, ¿cierto? Hay una parte en donde el apóstol Pablo dice que debemos examinarnos. Recuerden, vamos a ese pasaje. Recuerdan ustedes en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, ¿no? Versículo 5, cuando dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Miren, habla de algo nuestro, ¿no? Algo que ustedes y yo tenemos que hacer. Dice, examinaos a vosotros mismos, cada uno, porque recordemos, cada uno daremos cuenta a Dios. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje está dando de esa manera. Como cada uno va a dar cuenta a Dios, cada uno tenemos que examinarnos cómo estamos delante del Señor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando hace acá la pregunta, el apóstol le dice, a menos que, dice, o no os conocéis a vosotros mismos, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Nos conocemos o no nos conocemos? La respuesta es que sí, ¿no es cierto? La gran mayoría de cosas que hacemos, nos conocemos cómo estamos delante de Dios. Sabemos qué decisiones hemos tomado, sabemos qué hemos hecho, ¿no? Y es algo que sí conocemos de nosotros. Claro, hay algunas cosas ocultas a nosotros, como dicen los salmos, ¿no? Hay cosas ocultas que solamente el Señor nos puede revelar a través del Espíritu Santo. Pero de hecho es una responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Pedirle al Señor, Señor, utiliza tu Espíritu para saber en qué te he fallado, Señor, ¿cierto? Es un examen que tenemos que nosotros hacernos, ¿no es cierto? En primer lugar, nosotros sí nos conocemos, pero también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿no es cierto? Porque Él nos puede iluminar. Otra manera también es que alguien nos pueda decir, ¿no? Mira, ¿qué error ves en mí? ¿Qué es lo que yo tengo de repente, ¿no? Ayúdame, por favor, hermano, ayúdame, por favor, hermana, a conocerme cada vez más, ¿no? Eso es algo también muy importante. O sea, el Señor también ha dejado hermanos en Cristo para ayudarnos a crecer en esta llamada. Así que estamos viendo entonces que hay una responsabilidad nuestra, que es el autoexamen, ¿sí? Ya saben, ¿no? Nosotros mismos evaluarnos, pedir ayuda al Señor y pedir ayuda también a alguien que sea cristiano y que nos ayude a poder madurar en las cosas del Señor. Lo más importante que Dios nos dice en referencia al tema de la conciencia es que debemos evaluarnos, ¿no? Recordemos, ¿por qué? Porque un día estaremos delante de Él para rendir cuentas. Esto es clarísimo, hermanos, ¿sí? Ese es de una forma, la introducción del tema que vamos a ver. Es que debemos darle importancia al tema de la conciencia, al tema de lo que hay en nuestro corazón, porque un día estaremos delante del Señor. Hay una parte en Timoteo, en la carta a Timoteo, miren por favor, carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 18, miren qué es lo que pasa aquí, qué le comenta aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, miren, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es lo que pasa cuando la conciencia no es buena, en referencia de estando en la palabra de Dios?
¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que sucede? Aquí el apóstol Pablo le decía, mira Timoteo, tú mantente en la fe y en una buena conciencia, porque hay algunos que han naufragado. Y esta parte que está hablando es que estos Himeneo y Alejandro estaban hablando algo erróneo de la doctrina. Entonces, hay muchas personas que hablan o predican algo que no es conforme a la Biblia, y eso lo que está diciendo es que están naufragando en cuanto a la fe y tener una buena conciencia. Una buena conciencia, entonces podemos decir, según el contexto que está aquí en Timoteo, Pablo le está diciendo, es alguien que permanece en la Escritura. Es alguien que está aprendiendo conforme está escrito, no acomodando los versículos para su beneficio, sino aprendiendo verdaderamente qué dice la Escritura, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la parte gramática de repente, para entender correctamente qué dice la palabra de Dios y aprender a obedecer esta palabra. Eso es lo que está diciéndole aquí el apóstol Pablo. Le dice, hay algo, la buena conciencia está cimentada en una buena doctrina de las cosas del Señor. Romanos capítulo 9, miren por favor, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 1. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo está aquí hablando y está enseñando una doctrina en cuanto a Israel. Y lo que él está diciendo es, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hay algo que, ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo también mencionó en Primera de Corintios, creo que está? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren, amados hermanos, cuando hay una buena conciencia delante de Dios, cuando alguien se está examinando en las cosas del Señor y sabe que están dando conforme a la palabra del Señor, conforme está escrita en la Escritura, y cada día batallando, luchando contra el pecado, porque de hecho hay un pecado en nosotros, pero Dios nos ha llamado a una lucha constante contra el pecado. El apóstol Pablo de una manera dice, imítenme a mí, así como yo he imitado a Jesús. La pregunta es, ¿podemos ustedes y yo decirle a un amigo, a un familiar, imítame a mí, así como yo estoy imitando a Jesús? De hecho, la actitud, la acción que tenía el apóstol Pablo, sus actitudes, su comportamiento, reflejaban que Cristo estaba en él. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Eso es un testimonio como cristianos. ¿Cómo estamos como cristianos delante de las amistades, delante de la familia, delante de los vecinos? Para poder decirle cuando predicamos el evangelio a alguien, imítame a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Amén. Esto es lo que el apóstol tiene. Como él tiene una buena conciencia delante del Señor y pone como testigo, cuando habla en este pasaje de Romanos 9, él está poniendo como testigo al Señor a través del Espíritu Santo. Dice, pongo como testigo que yo tengo una buena conciencia delante de Dios. Hebreos capítulo 9, miren por favor, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí viene algo muy hermoso, ¿no es cierto? De hecho, nosotros evaluarnos en cuánto estamos, cómo estamos delante del Señor, cómo estamos en Cristo Jesús. De hecho, vamos, hermanos, nos va a llevar de repente a entristecernos, ¿no? De hecho, ustedes y yo, vamos, hermanos, como tenemos la presencia del Señor, allá lo que sucede en nosotros. Nosotros, de hecho, de una manera fallamos delante de las cosas del Señor. Sabemos y reconocemos que a veces no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto?
Hay algo que a veces tenemos que hacer y la Escritura lo dice y no lo hicimos. Pero es hermoso ver cómo la Escritura dice que podemos venir a Jesús a pedirle perdón, ¿sí? No jugamos con el pecado, ¿sí? No somos totalmente perfectos, pero sí cada vez tenemos que ser más sinceros delante del Señor. Así que esa búsqueda de la sinceridad delante del Señor y esa búsqueda de crecimiento en la santidad del Señor es para que ustedes y yo constantemente vayamos en arrepentimiento y en fe. Arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida, porque de una u otra manera le fallamos al Señor. Así que somos llamados a siempre buscar ese momento en el cual tenemos que pedir perdón al Señor. Y también hay algo, pedir perdón hacia los demás, ¿sí? O sea, no es solamente pedir perdón a Dios porque ofendí a alguien, debo también de pedir perdón a la persona a la cual he ofendido. ¿Se acuerdan el versículo que hemos leído? Hechos 24:16. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esa es la manera como Jesús también resume los mandamientos. Le preguntan, ¿recuerdan ustedes al Señor Jesús? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le responde, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego le dice, y este segundo es igual al primero, le dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si alguien dice, yo estoy amando a Dios y amo a Dios, se ve reflejado cómo ama al prójimo. Y esa es la manera como, hermanos, ustedes y yo podemos estar tranquilos con una conciencia limpia delante del Señor. Los tiempos son apremiantes, hermanos, en este tiempo. Los tiempos estamos pasando. Son tiempos en los cuales hay violencia, tiempos en esta parte de pandemia. Por eso que ustedes y yo tenemos que evaluarnos constantemente cómo estamos delante del Señor. Así que pasamos entonces a ver nuestro primer punto. Y el primer punto que vamos a ver es qué nos enseña según el contexto, qué nos enseña respecto al apóstol Pablo. Bien, cuando pasamos a Hechos capítulo 24, versículo 16, encontramos que el apóstol Pablo está aquí delante de Félix, ¿no? Dando testimonio de Cristo, porque ponen a alguien más aquí ponen a Tértulo, ¿no? Para hacer una defensa, ¿no? De la parte de la ley, ¿no? Y empiezan a tratar de una manera al apóstol Pablo a desacreditarlo, ¿no? Y él en el versículo 16, antes de ver esta parte, encontremos esa palabrita importante que dice, y por esto procuro. Esta palabra procuro habla de buscar, habla algo de entrenarse, habla algo de esforzarse. Entonces, lo que está diciendo aquí es que es una decisión de cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pablo se está decidiendo en buscar cada día más delante del Señor, se está decidiendo en entrenar cada día más en las cosas de Dios, en esa obediencia a Dios, está tratando de esforzarse en constantemente hacer lo que Dios manda. Procuro, miren, hay algo propio, hay una decisión que ustedes y yo nos enseña aquí en la Biblia que tenemos que también tomar, así como el apóstol Pablo tomó esa decisión, ustedes y yo también tomemos esa decisión. Recuerdan también ustedes Daniel, cuando él está en Babilonia, y él dice que procuró también, dice, no contaminarse, dice, con las cosas que habían, con el banquete que había en el reino, ¿cierto? Decisiones que también nunca tomar, acción, que es algo, podemos decir algo propio, ¿no? La decisión de crecer en el Señor, la decisión de madurar en las cosas de Dios es una decisión de ustedes y la mía. Cada uno de nosotros, cada uno, hermanos, tenemos que decidir qué vamos a hacer con las cosas que Dios nos está dando. Dios nos está dando una grande riqueza, que es su palabra. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Cómo estamos poniéndola por obra? ¿Cómo estamos obedeciéndola? El apóstol dice, procuro, busco cada día, entreno cada día más, me esfuerzo cada día más en las cosas de Dios. ¿Para qué dice? Tener siempre, y algo más que se añade aquí, ¿no? Procuro tener siempre, y que habla de esa búsqueda, de ese entrenamiento en las cosas de Dios, de ese esforzarse. ¿Cómo lo hace? Siempre. Quiere decir que muestra algo constante en su vida. ¿Recuerdan ustedes cuando la Biblia habla y dice
que el Señor no será de los inconstantes. ¿Quiénes son? Dice, los que tuercen el evangelio, dice, ¿no? Los indoctos y los inconstantes. Aquí el apóstol Pablo habla de algo constante que él hacía. Miren por favor ese pasaje en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 16, ¿no? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay dice, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí está el mensaje, hermanos. Alguien que es inconstante y alguien que es indocto siempre va a hacer algo que no está escrito en la Biblia, o va a tomar algún versículo para de repente justificar su mal accionar. Eso es algo claro en la Biblia, hermanos. ¿Sí? Una vida en la cual hace uno lo que quiere es porque muchas veces tiene una mala doctrina. O sea, una mala doctrina, una mala enseñanza te lleva a una mala práctica, te lleva a una mala actitud, a un mal comportamiento. Eso es clarísimo. Aquí el apóstol dice, los indoctos. ¿Qué es alguien indocto? Alguien sin doctrina, alguien que no tiene enseñanza. Y luego dice, y los inconstantes, alguien que está pues, un día sí, un día no lo hace, una semana sí lo hace, un mes no lo hace, y así, ¿no? Juega con el evangelio. Un tiempo sí, un tiempo no, un tiempo sí, un tiempo no. Un tiempo voy a veces, un tiempo digo me reconcilio, y luego está jugando. Esa persona dice, es para su propia perdición, porque el inconstante no es lo que el Señor busca. Y no es lo que el Señor hace cuando alguien ha nacido de nuevo. Cuando el Señor hace algo en el corazón, lo hace para siempre y lo hace para que estemos constantemente buscando las cosas del Señor. Aquí el apóstol está dando ese ejemplo y nos está también enseñando a nosotros. Y nos dice aquí, procuro tener siempre, miren, allá lo que lo hace constantemente en su vida. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El versículo lo dice, una conciencia sin ofensa delante de Dios y ante los hombres. O sea, estaba dando testimonio de que su vida estaba basada en una enseñanza en la palabra de Dios. Pero veamos por qué. Porque el contexto es muy importante, ¿no? ¿Ante qué cosa es lo que afirmó el apóstol Pablo para decir esta parte de que él debe andar? Él ha tomado esta decisión de procurar constantemente, ¿no? Siempre buscar de las cosas del Señor. Miren, por favor, el versículo, vamos a ver el versículo 14, Hechos 24, versículo 14. Recuerden que él está aquí defendiéndose y está ya ahora sí hablando ante Félix, ¿no? Ante Félix y hace su defensa en cuanto a lo que había hablado Tértulo. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino, recuerden que camino está con C mayúscula, o sea, está hablando de Jesús él ahí, él está hablando de Cristo, dice que según Cristo, podemos decir ahí, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El apóstol le dice, yo estoy siguiendo a Cristo Jesús, a lo que enseñan en el Evangelio. Y eso que enseñan en el Evangelio le llaman herejía. Pero en realidad no, porque sirvo, dice a Dios, al Dios de mis padres, y creyendo en todas las cosas que están, dice, dichas en la ley y en los profetas. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y miren lo que sigue. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cuál es la base de la enseñanza? ¿Cuál es la doctrina que está hablando aquí el apóstol Pablo para que él diga, voy a esforzarme todos los días, siempre, ¿no?
en estar bien ante Dios, en tener esa conciencia irreprensible, esa conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Porque un día, dice, todos vamos a resucitar, los justos y los injustos, los creyentes y los no creyentes, los hijos de Dios y los que no quisieron estar en las cosas del Señor y los que rechazaron. Amén. O sea, es clarísimo aquí en la palabra de Dios. Él dice, porque un día va a haber resurrección. Miren, un día todos van a resucitar, sin excepción, justos e injustos. Y dice, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, limpia y irreprensible, significa eso, ante Dios y ante los hombres. Por eso es que, amados hermanos, ustedes y yo tenemos que tener esa vida de conciencia irreprensible. En primer lugar, para con Dios y también para con los hombres. El testimonio que tenemos que dar de que estamos sirviendo a un Dios que no se ve, pero es un Dios que sí conoce todas las cosas. A un Dios que no se puede palpar, pero que es un Dios que está en todas partes y es un Dios que un día juzgará a todos sin excepción. Amén. Es un llamado para ustedes y para mí, amados hermanos, para todos nosotros. Romanos capítulo 13, miren, algo más que también está en referencia a la parte de la conciencia en cuanto a someterse a las autoridades. ¿Se recuerdan Romanos capítulo 13? Romanos capítulo 13, miren el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿Sujetos a quién? Sujetos a la autoridad civil que está en este momento. Dice, estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. Amados hermanos, cuando, si supongamos los que manejan, ¿no? Los que manejan un auto, en cualquier momento que sea, si hay luz roja, hay que parar. Hay mucha gente, ¿no? Que está en luz roja, miran alrededor, si no hay nadie, entonces podemos pasar. No, es en todo momento. Es por la conciencia, es porque Dios sabe las cosas. Todas las cosas que tenemos que hacer son como para el Señor. Así que Dios conoce las cosas. Y si hay reglas, hay normas que están establecidas en nuestro país, tenemos que cumplirlas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos dicho muchas cosas de no de repente mover, de repente no el medidor de energía eléctrica o el medidor de repente del agua para pagar menos. No, tengo que hacerlo, tengo que pagar. De repente se paga algo que de repente nos están subiendo, pero hay que hacerlo, hay que pagarlo, porque es algo de la conciencia que tenemos que cumplir en la parte de lo que está estipulado en las leyes civiles. Tenemos que hacerlos, porque dice que todas esas leyes civiles, toda esa autoridad ha sido impuesta por Dios, han sido establecidas por Dios. Miren, o sea, Dios está velando por la autoridad. Sabemos que hay unas cosas que están mal, eso sí. Cuando una ley del gobierno va en contra de las cosas de Dios, de hecho que ahí ustedes y yo somos llamados a no obedecer. Pero mientras existe una ley, por ejemplo ahora, ¿no? En el tiempo de la pandemia, el cuidarnos, el andar con la mascarilla, el no salir demasiado, ¿no? En algunas actividades que tenemos que hacer, ¿no? Que también tenemos que ir, pues, a veces al banco, de repente ir a los mercados, ¿no? Hacer algunas compras. Claro que sí, pero guardando todas las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Si aquí me dicen échate alcohol, si por acá me dicen haz la fila, tienen que estar separado, hay que hacerlo porque es parte de lo que está establecido en este tiempo. La ley no nos está prohibiendo ser cristianos, no nos está negando ser de Cristo, no, solamente estamos siguiendo una norma para la protección de la salud de todas las personas. ¿Sí? Yo soy el responsable de cuidar al prójimo. Recuerden que está diciendo acá el apóstol Pablo, ¿no? Delante de Dios y delante de los hombres. Es una responsabilidad. No es yo hago lo que quiero.
A mí me encanta hacer lo que yo deseo. No es así como ustedes piensan, no es así como ustedes. No, es una norma que tenemos que cumplir. Porque las cosas que están aquí, la autoridad que está aquí civil, ha sido de parte de Dios. Dios las ha establecido. Y así que, por lo tanto, por causa de nuestra conciencia, tenemos que obedecerlas. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. Miren, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Miren, hermanos, este pasaje es muy hermoso y nos llama a reflexionar, ¿no? El apóstol Pablo sabía que en algún momento, recuerden ustedes, él dice en su testimonio que ha sido perseguido, ha estado en momentos de muerte, a filo de espada, apedreado, golpeado, ¿no? Él ha estado siempre, dice ahí, ha estado, dice, en tierras en las cuales había malhechores, ¿no? Él está diciendo, pero hay una cosa importante, ¿cuál es mi gloria? Dice él. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Es cómo estamos delante de Dios, amados hermanos, ustedes y yo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos delante del Señor? Él dice, mi testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, o sea, con la escritura, con la palabra del Señor, nos hemos conducido en el mundo, o sea, ante todas las personas incrédulas y cristianas, y con vosotros, con la iglesia que está hablando. ¿Ven? Con todas las personas, no solamente con los hermanos en la iglesia, es con todos sin excepción. ¿Cómo nos conducimos delante de las personas? Él dice que en su gloria es, dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios está él teniendo algo que se conduce o vive una vida en la cual da testimonio de Cristo. Ustedes y yo, vamos hermanos, tenemos que tener esa manera de hablar, ¿no? Esa manera de decir, estamos con una conciencia limpia, irreprensibles delante del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Primera carta a Tesalónica, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahora pone también testimonio ante los creyentes, pero dice, vosotros sois testigos. ¿Qué está diciendo? Los demás veían la actitud de él. Y dice, sois testigos y Dios también. Recuerdan que dijo en Hechos, ¿no? Una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. El testimonio que ustedes y yo tenemos que tener. Y él dice, ¿de qué manera vivió? De tal manera santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. De hecho, hermanos, el apóstol Pablo no es alguien tampoco perfecto. Tenemos que saber eso, ¿no? Él no era 100% perfecto. Recuerden, el único perfecto en la Biblia es Cristo Jesús. Nuestra mirada no está en Pablo, nuestra mirada está en Jesús. Pero sí, mediante el testimonio de Pablo, Dios nos habla también a nosotros. O sea, Dios nos está hablando ante el ejemplo y ante el testimonio del apóstol Pablo. ¿Sí? Nuestra mirada debe ser Jesús siempre. Pero encontramos aquí a Pablo que no es perfecto, pero él está de una manera viniendo siempre a Jesús en un arrepentimiento y fe también constante, no jugando con el pecado, porque de hecho no encontramos al apóstol Pablo jugando con el pecado, pero que en algunos momentos sí de repente ante la doctrina que estaba siendo de repente de una manera no usada correctamente, él pudo levantar la voz y corregir a una persona. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pedro? ¿Cómo lo corrigió? Y dice que fue una discusión grande. Quiere decir que levantó la voz, quiere decir que en ese momento tuvo que de repente alzar, discutir de una manera, ¿no? Y
y vemos, amados hermanos, si alguien podría de repente estar ahí y decir, oye, pero ese es el apóstol Pablo, sí está bien, es que es una forma como está actuando, porque es también un ser humano, ¿no? Al Señor Jesús, también recuerdan ustedes como en el testimonio, cuando algo iba en contra de la escritura, en contra de la enseñanza, él cogió un látigo y sacó a todos los mercaderes que estaban en el templo, ¿recuerdan? Pero en otro momento encontramos a Jesús, cuando está llevado la cruz, ¿qué hace él? Ni una sola palabra. La Biblia dice, como cordero fue llevado hacia la cruz. Entonces, miren, cuando hay algo que es en defensa del Evangelio, en defensa de las cosas de Dios, hay una manera en la cual a veces nos podemos exaltar. Pero en las cosas que son, si nos insultan a nosotros, Dios a qué nos ha llamado? A hablar con los demás de una manera amable. No responder mal con mal, sino al mal responderle con el bien. Si nos insultan y nos agreden, tenemos que callar y hablar de una manera también con respeto y decirle, no es de esa manera, es de repente así. Y si no te creen y te siguen insultando, dejar la justicia al Señor. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña aquí. Y el apóstol Pablo, de una manera, también él está diciendo, ustedes son testigos, le dice. Y ante Dios también lo sabe el Señor, que cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos, miren, con vosotros los creyentes. Recuerden, no perfectos, pero sí de una manera cada día más sinceros delante del Señor. Eso nos lleva al segundo punto, el significado de la conciencia. ¿Qué significa la conciencia en nosotros? Miren, amados hermanos, ustedes y yo tenemos en nuestro cuerpo todo un sistema, por ejemplo, no sé, un sistema digestivo, ¿no? Tenemos toda la parte de un sistema óseo, ¿no? Tenemos toda la parte de repente de tantos órganos que tenemos en nosotros que a veces no sabemos cómo funcionan, ¿no? Que sabemos que está ahí, pero no sabemos cómo funciona, ¿no? A veces la conciencia no sabemos cómo funciona, pero está ahí la conciencia, o sea, nuestra conciencia está ahí, o sea, es algo que tenemos que decir que está en toda persona, sin excepción, la conciencia está ahí. Esta conciencia es una alerta en nuestro interior que nos inflige culpabilidad cuando no hacemos lo correcto. Esa es la conciencia. Cuando ya lo que no hacemos, que sabemos que está mal, que sabemos que no es lo que dice la Biblia, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, ¿cierto? Nos avergonzamos y procedemos al arrepentimiento y pedimos perdón al prójimo, pedimos perdón a los familiares si hemos ofendido, ¿cierto? A eso nos debe mover, ¿no es cierto? La conciencia es eso, es algo que está dentro de nosotros que nos inflige una culpabilidad cuando algo hemos cometido que no es lo correcto. Es como en el cuerpo, ¿cómo sabemos que hay algo mal en el cuerpo? El dolor, ¿cierto? Si tenemos un dolor por acá, decimos, uy, algo me está doliendo. O sea, el dolor es algo que te avisa que algo está mal. La conciencia es lo mismo. Nuestra conciencia debe estar alerta, debe ser sensible a la conciencia para detectar en un momento cuando le fallamos al Señor. La conciencia entonces debe ser informada. ¿Con qué cosa? Con la escritura. Es como si nuestro corazón debe ser llenado con la escritura. Es lo mismo. A veces la palabra corazón de una manera se alterna a veces, en algunos momentos se alterna con la palabra corazón. Eso quiere decir que tenemos que estar llenos más de la escritura para que mi conciencia esté informada de las cosas de Dios. ¿Y para qué? Para ser gobernado por el Señor. El Señor tiene que gobernarme a través de la escritura. Pero si yo dejo la escritura, si no leo la escritura, no estudio la escritura, entonces no tendré una conciencia informada. Ustedes y yo debemos tener una conciencia bien informada. El pecado puede suprimir nuestra conciencia y llevarnos a pecar. A veces decimos, qué inconsciente eres, ¿no? A una persona, ¿no? De hecho, la conciencia no es que no está ahí, la conciencia está ahí, sino que es una manera de decir, nada más, ¿no? Pero el pecado, amados hermanos, hablando del pecado, el pecado con toda seguridad puede suprimir la conciencia y llevarnos a pecar constantemente.
Eso puede pasar. En base a la enseñanza, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que la conciencia puede estar suprimida, ¿no? O puede ser una mala conciencia, no una buena, como decía la Escritura, ¿recuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre debemos limpiarla con la palabra de Dios. Siempre debemos limpiarla con la palabra de Dios y proceder al arrepentimiento. Para limpiar nuestra conciencia tenemos que andar siempre en arrepentimiento y en fe. Arrepentimiento y en fe. Arrepentimiento y fe. Son dos palabras juntas que van de la mano y que ustedes y yo debemos estar constantemente cultivando en nuestra vida. Recuerden, no somos perfectos, pero tampoco practicamos el pecado, ¿sí? No debemos practicar el pecado. Pero sí ustedes y yo somos responsables, vamos hermanos, ustedes y yo somos responsables de tener esa actitud de constantemente buscar en las cosas del Señor, perseverar más en la obediencia a su palabra para tener una conciencia limpia e irreprensible delante del Señor. Amén. Así es que el arrepentimiento y la fe constante. ¿Por qué arrepentimiento? Porque le fallo al Señor a veces, ¿no es cierto? ¿Y por qué la fe? Porque debo de creer que él me ha escuchado y me ha perdonado, para que mi conciencia ya no esté de repente siendo acusada, ¿no? Por algo que ya pedí perdón. Si ya le pedí perdón al Señor y también ya le pedí perdón, si ha sido una ofensa ante los hombres, le pedí perdón a un familiar o a alguien que le fallé, ¿no es cierto? Ya le pedí perdón. Yo debo de creer que Dios ya me escuchó y ya no estar de repente con que el enemigo pueda estar acusándonos de eso que ya pedimos perdón. Amén. O sea, ese arrepentimiento y fe es algo que va a estar siempre en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana debe ser de constante lucha contra el pecado para estar con una conciencia irreprensible ante la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10. Miren, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Miren. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Ven ahí? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ustedes y yo, ¿cómo podemos pedirle perdón al Señor? ¿Cómo podemos ser purificados los corazones de esa mala conciencia? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues viniendo a Dios en el nombre de Jesús, porque tenemos esa entrada al Padre Celestial en oración, y clamarle y pedirle perdón al Señor. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Y miren que aquí, para aquellos que nos escuchan, que aún todavía no son de Jesús, que aún todavía no siguen las cosas del Señor, escuchen que la conciencia está en todos sin excepción. Versículo 14 al 16. Por cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nuevamente, el apóstol Pablo aquí en Romanos está diciendo que hay algo que está dando testimonio en la parte interior del ser humano, que es la conciencia. ¿En quiénes? En todos sin excepción. Y luego dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero en el versículo 15, antes de terminar, dice, en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia hace eso en toda persona.
o bien te acusa o bien te defiende. Eso es la conciencia. Pero la conciencia en Cristo Jesús, ¿cómo debe de ser? Informada. Una conciencia en Cristo Jesús de un cristiano tiene que estar constantemente buscando más y más de las cosas del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren qué es lo que el Señor va a juzgar, las intenciones de los corazones. Y ahí también se está refiriendo a la parte de la conciencia. Todos sin excepción daremos cuenta delante de Dios. Así que amigo, amiga que nos escuchas, ¿qué haces con las cosas del Señor? ¿Qué haces cuando escuchas el mensaje? Y aún también, hermanos, a los cristianos también tenemos que decir, nosotros como cristianos, ¿qué hacemos constantemente cuando aprendemos alguna enseñanza en las prédicas? La memorizamos, estamos atentos, la aprendemos para luego obedecerla y ponerla por obra en nuestras vidas, o nos olvidamos y nos dejamos pasar nada más. Eso ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que evaluar, porque un día daremos cuenta al Señor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Miren, versículo 2. Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto, y aquí es el Señor Jesús hablando, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Un día, rindiéndole cuentas a Dios, todos nosotros, amados hermanos, lo que hicimos a escondidas, lo que hicimos de repente, que alguien no nos miró, dijimos, nadie nos está mirando en este momento, no hay ningún hermano cristiano, no hay ningún familiar, esas cosas que estamos haciendo escondidas, que creemos que nadie nos ve, un día daremos cuenta al Señor. Por eso que cuando escuchamos el mensaje de Dios y entendemos el mensaje del Señor y comprendemos que Dios está en todo lugar, ustedes y yo debemos ser movidos al arrepentimiento, amados hermanos, de pedirle perdón al Señor y nuevamente restaurar esta comunión y dando testimonio para nuestro Dios y para con los hombres. El Señor claramente lo está diciendo. Un día sucederá eso. Y recuerden, ese día es el día del juicio. No hay nada, dice, encubierto. No hay nada de descubrirse. No hay nada oculto. No hay, dice, que no haya de saberse. Todo se va a saber. No hay nada oculto. Eso nos lleva a ir terminando al tercer punto. ¿Cuál es entonces la aplicación a nuestra vida? ¿Cómo tenemos que aplicar este tema? Algo clarísimo que encontramos en la Escritura es que todos tenemos una conciencia, todos sin excepción, ¿sí? Todos tenemos conciencia. El pecado, hemos dicho, puede suprimir nuestra conciencia y llevarnos a pecar. Eso sí también está clarísimo aquí, como hemos visto. El estado de nuestra conciencia depende de nosotros. O sea, ¿cómo está la conciencia la tuya y la mía? ¿Cómo está mi hermano? Hermano, hermana, que escuchas el mensaje. Persona que de repente está viendo el mensaje o posteriormente lo va a ver el mensaje. ¿Cómo está tu conciencia? Pregúntate. ¿Es una conciencia insensible o es una conciencia sensible? Y cómo esté la conciencia es responsabilidad nuestra. Si es insensible o si es sensible. ¿A qué tenemos que decir? Si es insensible a las cosas de Dios o si es sensible a las cosas de Dios. Porque si estamos sensibles a las cosas de Dios, a los mandamientos del Señor, a la Escritura, a la palabra de Dios, eso nos va a llevar a una buena aplicación, a ser un buen hacedor de la Escritura y no solamente oidor, nada más, sino hacedor de la palabra de Dios. ¿Por qué las personas hacen lo que quieren? Porque no tienen doctrina. Recuerden que decía el apóstol, los indoctos e inconstantes tuercen la palabra de Dios. Y eso es, lamentablemente, muchos cogen algún versículo fuera de contexto y hacen lo que quieren. Y es por eso que existen infinidad de religiones, infinidad, porque justamente hacen lo que ellos quieren y no lo que está conforme a la palabra de Dios. La gran pregunta es al final, ¿no?
¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo estamos, hermanos? Tu conciencia y mi conciencia. ¿Cómo estamos delante del Señor? Ante el peligro entonces que existe, tenemos que ver que, miren, hay algunas conciencias que están mal informadas. Cuando hablamos de mal informada es que no tienen conocimiento de la Escritura y a veces hacen algunas cosas que supuestamente están en la Escritura y no es cierto, ¿no? Y tienen una mala doctrina, una mala enseñanza. Por ejemplo, algunos dicen, no, salvo, dice la salvación es por fe. Sí, está bien, es bíblico lo que dice la Biblia, es por fe. Entonces hay que hacer lo que uno quiere. Hay que hacer cualquier cosa y eso no es cierto. No es cierto eso. La vida cristiana de alguien que es justificado en el Señor Jesús es una vida que refleja búsqueda de santidad constantemente. Aquí puede haber una conciencia mal informada, una conciencia que hace lo que ella quiere. Porque hay mucha gente que declara, dicen de yo decreto, yo hago esto, yo hago aquello, ¿no? Y Dios tiene que hacer estas cosas de acá y Él tiene que darnos lo mejor y tiene que llenarnos de riquezas materiales. ¿Por qué sucede esas cosas? Porque es una conciencia mal informada, no tiene conocimiento de la Escritura. Y si la tiene, hace una enseñanza para sí mismo, no conforme a alguien que enseñe o a alguien que esté dando, orientando. ¿Por qué la Biblia dice sujétate a un pastorado? ¿Por qué la Biblia dice que levanten hombres para enseñar? ¿Por qué? Porque debemos estar en una doctrina, en una enseñanza de unidad para crecer conforme, dice, a la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, sí, el Señor va a utilizar hombres para poder enseñar a otros, pero una conciencia mal informada no lo quiere hacer. Y puede caer en esto que es el ejemplo de los legalistas, ¿no? El legalista cree que lo que él piensa, eso es lo correcto. Aunque no esté en la Biblia o aunque entienda como él quiere la escritura, cree que todo lo que hace él es correcto y todo lo que hacen los demás es incorrecto. Y él juzga a los demás en base a su comportamiento, no en base a lo que dice la palabra de Dios, sino en base a su comportamiento. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo hago tal cosa, ¿no? Esa es la parte de un legalista, es una persona mal informada. Otro tipo de conciencia es la conciencia religiosa. Es alguien que se basa solamente en lo externo, se preocupa de solamente lo externo y no le preocupa lo interno. Con tal que me vean que voy a la iglesia, con eso está bien, pero mi vida sigue haciendo lo que yo quiero. Pero fuera de la iglesia, bueno, ahí sí yo decido. No, hermano. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Nuestra conciencia debe estar, dice, debemos procurar siempre tener una conciencia limpia, ¿no es cierto? Irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. O sea, no es que me vean los hombres, sino es delante de Dios. Y Dios está en todas partes. Ese es el mensaje. No hablamos de algo que solamente me preocupe por lo externo. Lo externo puede ser preocuparse solamente por estar bien, bien cambiado, bien vestido de repente, aunque no está mal, ¿no? Pero ¿cómo estás dentro? Lo más importante es cómo estamos dentro, mis hermanos. No es que yo tengo que demostrar tener riquezas para ser cristiano, pero no está mal tampoco, por ejemplo, estudiar. Yo puedo estudiar en la universidad, puedo buscar de repente aconsejar a los hijos para que lleven alguna carrera en la universidad, a los sobrinos, a todos. Sí, pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Sembrarles el temor a Dios y decirle que todas las cosas que ellos vayan a hacer, todos sin excepción, un día Dios los llamará a juicio. Eso es clarísimo para todos sin excepción. Una conciencia religiosa solo se preocupa por lo externo. Cumplen esto, cumplen aquello, nada más. ¿Se acuerdan ustedes los fariseos? ¿Se acuerdan Mateo 23? Miren por favor Mateo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23 adelante, al 24. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué está diciendo? Se preocupan solo por lo externo y no por la parte interna delante del Señor. Versículo 25, viene para ver algo más.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, dice, de robo y de injusticia. Miren, hermanos, no es malo cambiarse y estar bien. La Biblia lo dice claramente en Eclesiastés. Los cristianos, ¿no? También, o sea, nosotros nos cambiamos, estamos bien, ¿no? De una manera en lo posible y en la manera también como Dios nos haya bendecido. Pero lo más importante es qué hay en la mente, qué hay en el corazón. Estamos de repente conversando con un hermano cristiano y estamos en la iglesia, pero estamos pensando en la película que vi el día de ayer, pensando en la mente, en el Facebook, en el video que vi, en el YouTube, el video que me mostraron los amigos, las amistades, de repente videos con un contenido de lascivia, con un contenido que no edifica en nada, ¿no? ¿Qué es lo que vi? Estás ahí presente, bien limpio y bien cambiado, pero ¿qué cosa hay dentro? Dentro del corazón. El esposo, la esposa está asistiendo a la iglesia, pero ¿cómo está en cuanto a su sujeción a su esposo? ¿Cómo está el esposo también, ¿no? Delante del Señor, tratando también a la mujer como vaso más frágil y con sabiduría, ¿no? Y viendo también por ella, sustentando a la familia, dándole, ¿no es cierto?, lo que es el sustento, trabajando el esposo para sustentar a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo está delante del Señor? Puede estar bien delante del Señor, puede estar con su Biblia y todo, ¿no? Pero la cosa es cómo estamos dentro. Eso, amor, es lo más importante, porque delante de Dios, el Señor no va a mirar lo externo, el Señor va a mirar lo de adentro, la conciencia delante del Señor. El apóstol Pablo decía, esto procura hacerlo porque habrá un día de la resurrección, de justos e injustos, y todos estaremos delante del Señor. Tenemos que ustedes y yo, hermanos, tomar conciencia de que esta enseñanza en cuanto al tema de una limpia conciencia delante de Dios es importante, es de vital importancia, amados hermanos. Primera Timoteo, capítulo 4. Esta parte de también lo que el apóstol Pablo menciona es también de aquellos que se preocupan por lo externo, ¿no? Por lo externo de las comidas, ¿no? ¿Se acuerdan? Primera Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe enseñando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la conciencia de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Igualmente, hay gente que se preocupa solo por externo. No hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no te hagas esto, no te cases, o no estudies, o no hagas esto, solamente lo externo. Es en lo interno, hermanos. Un cristiano es en lo interno, cómo está delante del Señor. Así que ustedes y yo, hermanos, vamos a rendir cuentas al Señor aquí. Y aquí el apóstol Pablo también dice, ¿no? Hay muchos que están haciendo esto. Y esa conciencia que tienen, dice, es una conciencia cauterizada. Ya lo vamos a ver qué significa eso, ¿no? Otra conciencia, otro tipo de conciencia es una conciencia dormida, ¿no? Una conciencia que es indiferente al pecado. O sea, dice, sí, soy cristiano, está avanzando en el Señor, pero hay cosas en las cuales él ha cometido, pero no pide perdón al Señor. Y esta conciencia dormida puede durar, amados hermanos. ¿Recuerdan ustedes el caso de David? No pongo acá el versículo porque es más conocido, ¿no? El caso de David, ¿recuerdan? Él mira a una mujer, codicia a la mujer, a Betsabé. Ella estaba casada con Urías, el general Urías, y él lo que hace David es asesinar prácticamente a Urías, ¿no? Porque él da la orden que lo dejen solo en la pelea, y él se casa con Betsabé. Ese pecado que él tuvo, ¿cuánto tiempo demoró para que él sepa que había pecado? Para él estaba todo bien, porque él se supone que después que el niño nace, o sea, pasaron como 9 meses seguro, y después de 9 meses, ¿qué hizo el Señor? Envía al profeta Natán. Y en ese momento le dice, tú fuiste el que pecaste delante de Dios. ¿Y qué hubo en ese momento? Un arrepentimiento de David. En el Salmo 51 se expresa ese arrepentimiento. Amén.
O sea, ahí tenemos un caso claro. Esa conciencia estuvo dormida, su conciencia. Su conciencia no le acusaba, su conciencia estaba para él tranquilo, para él estaba todo bien. Pero ¿qué tuvo que pasar? Alguien enviado por el Señor. Y eso, amados hermanos, en este tiempo ustedes saben que no hay profetas en ese sentido como el Antiguo Testamento, pero sí hay alguien que predica. Y es como el Señor usa a aquellos que predicamos o a un consejo de un hermano para llamarte al arrepentimiento. Puede ser que tu conciencia haya estado dormida, piensas que no has hecho nada delante del Señor, pero es Dios quien te dice ahora, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de lo que has hecho, porque un día estarás delante del Señor dándole cuenta al Señor. Amén, hermanos, todos nosotros, ustedes y yo, tenemos que examinarnos cómo estamos delante del Señor. Porque, amados hermanos, si de repente no morimos en este cuerpo y de repente somos aquellos que el Señor vendrá mientras estemos vivos, pero definitivamente todos, sin excepción, estaremos delante del Señor, rendiéndole cuentas, amados hermanos. En Génesis capítulo 42 tenemos otro ejemplo de una conciencia dormida, los hermanos de José. Pásense a Génesis, miren, capítulo 42. Este pasaje de repente no es muy conocido, pero en Génesis capítulo 42 tenemos ese ejemplo de los hermanos de José. En el capítulo 42, en el versículo 21, dice que entre ellos se decían, ¿no? Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La pregunta es, qué bien, ¿no? O sea, los hermanos se angustiaron después, pero ¿cuánto tiempo pasó? Recuerden ustedes cuando José fue vendido, él tenía la edad de 17 años. A la edad de 17 años fue vendido. La Biblia más o menos nos da un tiempo de que en Egipto hubo un tiempo de abundancia que era más o menos como 17 años. Pongámosle un poquito más en los tiempos que él estuvo también José con Putifar y todos los demás. 20 años. O sea, 17 más 20 son 37 años. Sus hermanos, 20 años después, se dan cuenta aquí en el versículo 21 y dicen, verdaderamente hemos pecado. 20 años después, miren, verdaderamente hemos pecado, dice, contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero miren, ellos no se daban cuenta de su pecado. Miren en el versículo 11, capítulo 42, versículo 11 de Génesis. José estaba frente a sus hermanos y él dice que no quiso mostrarse, ¿no? con ellos, ¿no? O sea, no le dijo yo soy José, no le dijo nada. Y ellos, ¿qué le dijeron? ¿Cómo se presentaron ante José? Miren, le dijeron, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. ¿Qué le dijo? Somos hombres honrados. ¿Qué diría José en ese momento que escuchaba que son hombres honrados? Pero para ellos no estaban en ese concierto. Cuando se vieron ellos ahí encarcelados, ¿no? Que fueron acusados porque algo preparó también José para luego decirles que traigan a su hermano, ¿no es cierto?, Benjamín, porque de repente él también, como no era omnisciente, pensaba que algo también le había pasado a su hermano Benjamín. Pero aquí, ¿cómo encontramos, amados hermanos, que los hermanos de José, prácticamente después de 20 años, ellos dicen, verdaderamente hemos pecado? Una conciencia dormida es algo que ustedes y yo, amados hermanos, tenemos que reflexionar y meditar en ello. Porque podría ser que el cristiano también caiga en eso, en una conciencia dormida, una conciencia que no nos está acusando nada y hacemos lo que queremos nada más, amados hermanos. Una conciencia cauterizada, miren por favor aquí en la pantalla, la conciencia cauterizada es otra conciencia. Esta conciencia sí es una conciencia ya que no tiene reparo de nada. Ya es una conciencia que no ve, que no es sensible a las cosas de Dios. Es insensible a las cosas del Señor. Dice, es algo ya avanzado respecto al anterior. Tiene el hábito de ignorar las cosas de Dios. Y lamentablemente hay muchas personas que tienen una conciencia cauterizada. Marcos capítulo 3. Veamos algunos pasajes. Miren, por favor. Marcos capítulo 3.
Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Quién es aquí? Jesús. Está viendo el pueblo, cómo el pueblo lo persigue, cómo el pueblo no cree, y él está viendo entristecido por la dureza de sus corazones. Efesios capítulo 4. Y aquí el apóstol Pablo está dirigiéndose, está hablando, dice, a aquellos que no tienen en cuenta las cosas de Dios, pero nos habla también a nosotros. Miren, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo los compara el Señor a los creyentes? Le dice, ya no deben ser como los gentiles. Ahí está la comparación que hace. No debemos ser como ellos. ¿Y cómo es como ellos? Una dureza de corazón. Nuestro corazón, nuestra conciencia debe ser sensible a las cosas de Dios. Y por lo tanto, ¿cómo debe ser? Informada con la palabra de Dios constantemente. Ustedes y yo somos responsables de buscar más y más en la Escritura de cómo limpiarnos, amados hermanos, de nuestra mala conciencia. Tito capítulo 1. Pasen por fuera Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Miren, su mente y su conciencia están corrompidas para los incrédulos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿ven? Una cosa es lo externo, ¿no? Pero en la parte de obediencia, dicen, lo están negando, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Alguna persona que asiste a una iglesia cristiana, a cualquier iglesia, inclusive a la nuestra, pero no refleja una obediencia al Señor y hace lo que bien le parece y cree que todo lo que hace, eso es bueno, sin consultar lo que dice la palabra de Dios, es una persona que tiene este tipo de conciencia, una conciencia cauterizada. Y por lo tanto, no es del Señor. Porque el que es del Señor tiene una conciencia sensible. Sí es cierto que a veces se duerme la conciencia, pero despierta otra vez, nuevamente busca las cosas de Dios, se arrepiente en el Señor y vuelve al caminar cristiano. Y para siempre permanece en el Señor. Pero aquellos que vienen una vez y luego se apartan y luego siguen viniendo y luego están, es algo para siempre el llamado del Señor. Dios cuando llama, te llama para siempre, no para jugar con el Señor. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amados hermanos, hay un reflejo en la vida cristiana. El que es cristiano verdaderamente se refleja en su comportamiento. Y de hecho, delante de Dios y también ante los hombres, pero de hecho no somos perfectos, pero tenemos que avanzar en arrepentimiento y fe y cada día conociendo más la Escritura, porque mi conciencia, mi corazón debe ser informado constantemente de lo que es la palabra de Dios y qué es lo que demanda Dios de nosotros. Así que, amados hermanos, teniendo la aplicación en nuestra vida, eso nos lleva a las conclusiones. En primer lugar, hemos visto entonces en la enseñanza, debemos vivir conforme una conciencia limpia delante de Dios y ser imparcial, al ser imparciales con el pecado. No debemos ser parciales con el pecado, sino imparciales con el pecado. Lo que el Señor manda, eso tenemos que obedecer. Lo que el Señor no quiere, eso tengo que dejar. Porque así está en la palabra de Dios. Y si tengo alguna duda, consulto a los hermanos. Hermano, mire, esto he leído en la Biblia. ¿Qué podemos hacer en este momento?
El Señor, ¿qué cosa nos está diciendo aquí? ¿Tengo que hacer esto o no tengo que hacerlo esto, no? Vamos, hermanos, tenemos que ver qué es lo que dice el Señor. En segundo lugar, solucionemos bíblicamente nuestros problemas de conciencia. Ahí está lo que decíamos hace un momento. Él nos limpia de pecado. La palabra de Dios, solucionemos bíblicamente cualquier problema de conciencia. Y en tercer lugar, confesemos nuestro pecado ante Dios y pidamos perdón al prójimo. Recuerden, pedir perdón a Dios, y cuando ofendemos a alguien hay que también pedir perdón a las personas. Amén. Ustedes y yo debemos andar de esa manera de vivir. Terminamos con este pasaje. Salmo 119, versículos del 57 al 60. Dios mío, tú eres todo lo que tengo. De corazón quiero obedecerte y agradarte. Cumple tu promesa y dame ánimo. No dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Amados hermanos y a personas que nos escuchan, esto es lo que el Señor llama. Si tú estás escuchando en este momento y no eres de Jesús, o estás escuchando en este momento y te has apartado de las cosas de Dios, si escuchas este mensaje, ven a Jesús, arrepiéntete. Arrepiéntete en el Señor. El Señor es lleno de gracia y lleno de misericordia y nos lleva a que nosotros podamos arrepentirnos y tener fe en el Evangelio, fe en el Señor Jesús, que Él me puede perdonar. Cumple tu promesa, le dice aquí el salmista, y dame ánimo. No dejaré pasar más tiempo. Hay una decisión. No dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Este salmo, amados hermanos, apúntenlo, y a persona que nos escucha igualmente, y medita. Medita que hay una decisión que tienes que tomar, porque un día estaremos frente al Señor rindiéndole cuenta. Creas o no lo creas. Si hay alguien que nos escucha y no lo cree, si no lo crees, vas a saber un día que es cierto lo que Dios decía, porque Dios no miente. Un día estaremos frente al Señor y lamentablemente será muy tarde. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, como decía el Señor. Constantemente avancemos con una limpia conciencia delante del Señor. Ven a Cristo, escucha su palabra, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Los invito, amados hermanos, a orar al Señor para terminar esta prédica. Amado Padre, una vez más, Señor, dándote a ti las gracias, porque tú nos ayudas, porque tú, Señor, en el momento aceptable, en el tiempo correcto, Señor, tú nos das tu palabra para poder, Señor, proceder al arrepentimiento, para también, Señor, llamar a aquellos que escuchan, Señor, este mensaje. Padre Santo y Eterno, tú, Señor, convences de pecado, convences de juicio, convences de justicia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que lleves este mensaje, Señor, a todas las personas, a todos nosotros, Señor, los cristianos, para seguir avanzando en la santidad. Y aquellos que no son de Cristo, para que puedan arrepentirse, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, a poder seguir avanzando en este llamado, Señor. Y que seamos, Señor, ayúdanos a ser siempre sensibles, Señor, al pecado y estar siempre sensibles con una conciencia para estar, Señor, bien delante de ti y delante de todos los hombres, mi Señor. Gracias, Padre Santo y Eterno. Te pedimos siempre y te rogamos por nuestro pastor Justo Araujo, que tú lo puedas restaurar, Señor, que tú le puedas dar nuevas fuerzas, Señor. Asimismo también por todos los hermanos que están pasando enfermedades, nuestro hermano Luis Rodríguez y todos los hermanos más, Señor. Padre Santo, tú conoces quiénes son, Señor. Tú sabes, Padre Santo, lo que permite, Señor, lo que también estás haciendo como obra, Señor, porque sabemos que delante de ti, Señor, tú nos seguirás puliendo. Tú eres, Señor, nuestro alfarero, amado Padre, y siempre descansamos en que tú tienes el control de las cosas y que siempre se haga solamente tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y amén, mi Señor. Amén, amados hermanos. Hasta aquí entonces ha sido la prédica. Ahorita vamos a pasar ya a poder despedirnos, amados hermanos. Bendiciones.